Bien, saludos señoras y señores. Les agradecemos sinceramente que nos acompañen desde sus casas y sus oficinas en esta rueda de prensa virtual que ofrece el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu, para anunciar nuevas medidas económicas tomadas este jueves 16 de abril por la Junta Monetaria y el Banco Central en el contexto de la pandemia del COVID-19 que afecta a nuestro país. Presentes en este salón Américo Lugo, y acompañando al señor gobernador, el señor gerente del Banco Central, licenciado Erwin Novas Bello, el señor subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, licenciado Joel Tejeda, el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, licenciado Ramón Rosario, el director de ese mismo departamento, licenciado Máximo Rodríguez, y el director de Programación Monetaria, licenciado Joel González. Agradecemos a los canales 4 de CERTV, 27 de RNN, Boreal Televisión y almomento.net, así como a los demás canales y plataformas digitales que se están uniendo en estos momentos por la retransmisión de esta importante rueda de prensa. Informamos a los colegas comunicadores, a los economistas y al público interesado que pueden formular sus preguntas por el chat del canal de YouTube, a través del cual estamos haciendo esta transmisión, o bien por el chat, por medio del cual reciben usualmente las informaciones del Banco Central de la República Dominicana. De inmediato escucharemos al señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu, quien anunciará las nuevas medidas que ya comentábamos al principio de esta rueda de prensa. Apreciados amigos, funcionarios del Banco Central, distinguidos miembros de la prensa radial, televisiva y escrita, así como medios digitales, agentes económicos, señoras y señores. Como les mencioné en mi anterior alocución al país en el Banco Central, al igual que en el resto de las instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel para Asuntos Económicos y Financieros, designada por el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, y coordinada por el ministro de Hacienda, nos encontramos en sección permanente analizando y diseñando posibles medidas económicas que nos ayuden a enfrentar esta difícil situación y sus efectos negativos sobre el empleo y el bienestar de los dominicanos. En esta ocasión comparezco ante ustedes para compartir con los agentes económicos y el público en general la implementación de medidas monetarias adicionales por parte del Banco Central y la Honorable Junta Monetaria, orientadas a mitigar el impacto del coronavirus en sectores fundamentales del aparato productivo nacional y de manera especial contribuir a incrementar la canalización de recursos a las empresas y los hogares que han sido mayormente afectados por esta pandemia. En primer lugar, conscientes de su importancia para el desarrollo económico, permítanme informarles que se han adoptado un conjunto de políticas orientadas a mejorar el flujo de caja y las condiciones financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de preservar
empleos y la continuidad de sus funciones a través de una mayor canalización de crédito y programas de refinanciamiento a condiciones más favorables. Para lograr este propósito, se está habilitando una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta 15,000 millones de pesos para ser canalizados al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y otros microcréditos a través del Banco de Reservas y el resto de las entidades de intermediación financiera que manifiesten o que estén interesadas en acceder a esta facilidad. Las entidades financieras accederán a estos recursos por un plazo de 1 año a una tasa de interés de 3.50%, utilizando como garantía títulos de deuda pública y los del Banco Central. Debo mencionar que hemos designado al Banco de Reservas de la República Dominicana como agente financiero de estos recursos, de manera que pueda, por su experiencia, canalizarlo a los sectores que hemos mencionado, sin menoscabo de que si alguna entidad bancaria lo manifiesta, se integre y adquiera el derecho de colocar parte de estos 15,000 millones haciendo y cumpliendo los requerimientos exigidos. El objetivo de esta medida es que las entidades financieras canalicen estos fondos para préstamos a las MIPYMES y a las entidades financieras y programas especializados en el financiamiento a este segmento, como Adopen, Ademi, Fondesa, Banco Agrícola, Banca Solidaria, ProMIPYME, Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, entre otros, a una tasa de interés que nunca podrá exceder el 8% de interés anual. Esto quiere decir que los recursos los vamos a colocar al 3.5% al banco agente, al banco que va a manejar el proyecto, al Banco de Reserva, y este a su vez negociará con las entidades de la pequeña, mediana, micro empresas la colocación de los fondos y ellas a su vez lo colocarán a los usuarios o los demandantes de estos créditos a una tasa que nunca podrá exceder el 8% de interés anual. Es importante destacar que estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia por un periodo de 1 año. Adicionalmente, para contribuir en mayor magnitud al financiamiento de este importante sector económico, la Honorable Junta Monetaria ha autorizado adicionalmente la liberación de unos 5.681 millones de pesos del encaje legal, equivalente al 0.5% del encaje legal
para el refinanciamiento y consolidación de préstamos a MIPYMES y microcréditos, así como para la canalización de financiamiento de mediano plazo para las empresas de este sector a través de todas las entidades financieras. Es importante señalar, mis amigos, que también estos préstamos tendrán una tasa de interés, como la señalada anteriormente, que no podrá exceder del 8% anual. Asimismo, se les permitirá a las entidades financieras traspasar estos recursos a las instituciones especializadas en MIPYMES y microcréditos que estén reguladas por las autoridades monetarias y financieras con el propósito de agilizar la canalización de estos fondos a este importante sector en la actual coyuntura que vive nuestra nación. Al igual que el resto de las facilidades, estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial, siendo clasificado con categoría de riesgo A, con 0 provisiones, y no serán considerados en el cálculo del índice de solvencia. Con estas medidas adicionales y el resto de las facilidades que han sido anunciadas en el último mes de liberación de encaje legal, de disminución de encaje legal, de unos 30.000 millones, la provisión de liquidez en moneda nacional que el Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía, supera ya los 100.000 millones de pesos. Debemos destacar que a la fecha ya se han canalizado recursos en moneda nacional por unos 41.000 millones, contribuyendo a que se mantengan condiciones monetarias favorables y a sostener la actividad económica y el dinamismo del crédito al sector privado, que muestra el crédito un crecimiento interanual superior al 12% interanual a la última fecha disponible de abril. Estimados amigos, para continuar apoyando el flujo adecuado de divisas a la economía, se ha decidido reducir las tasas de interés de los repos en moneda extranjera de 1.80% a 0.90% anual. De esta forma, las entidades de intermediación financiera podrán acceder a un menor costo a los 400 millones de dólares que están disponibles a través de estas facilidades por un plazo de 90 días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por el coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares. Es importante reiterarles que con estas ventanillas de repos y con la liberación anunciada anteriormente de 222 millones de dólares del encaje legal, del exceso de encaje legal en moneda extranjera, se está poniendo a disposición de las entidades financieras para que lo canalicen y contribuyan a canalizar a los agentes económicos
622 millones de dólares en adición a las inyecciones en el mercado cambiario que ha realizado el Banco Central durante el año 2020 a través de la plataforma electrónica de divisas. Para que tengan una idea de lo que ha venido haciendo el Banco Central, ha colocado 1.449 millones en total a través de las inyecciones de la plataforma, de los cuales se han financiado una parte al banco a Refidonza por unos 263 millones. Estas medidas, junto con los altos niveles de reservas internacionales que posee el Banco Central, contribuirán a cubrir las necesidades de divisas de la economía y al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio. Adicionalmente, mis amigos, para garantizar un mayor acceso a liquidez internacional en este convulso y complejo panorama, me place informarles que el Banco Central solicitó formalmente el acceso al instrumento de financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional por unos 650 millones de dólares a un plazo entre 3 y 5 años y a una tasa de 1.5%. En esa misma línea, debo mencionarles que esos recursos de facilidades que estamos esperando se nos otorgue del Fondo Monetario son parte de nuestra cuota, de nuestra asignación de nuestra cuota que ha sido cubierta para ser miembro del Fondo Monetario Internacional, para ser un miembro signatario más. Y lo que estamos pidiéndole al fondo, que mi cuota que está paga me la devuelva como facilidad rápida a un plazo de 3 a 5 años y a la tasa de interés que ellos están ofreciendo, que es del 1.5% anual. Es decir, tendremos 650 millones a partir del jueves que viene, porque me han prometido, en principio me han prometido que será conocida mi solicitud y por el buen manejo macroeconómico nosotros merecemos hacer uso de nuestra asignación de nuestra cuota por el 100% de ella. En esa misma línea se está solicitando a la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo anunció el presidente Trump, el acceso a facilidad de liquidez que se ha habilitado para los bancos centrales, permitiendo esta institución acceder entre 1.000 y 3.000 millones a través de repos de corto plazo, renovables por un periodo de 6 meses, utilizando como colateral los recursos de nuestras reservas. Es decir, tenemos depositado en el Banco de la Reserva Federal unos 3.000 millones y podríamos acceder a través de repos esa cantidad que he señalado
de 1.000 a 3.000 millones. Es decir, mis amigos, que a pesar de la catástrofe que ha provocado este coronavirus, el COVID-19, y la suspensión de los vuelos en los hoteles y el tema que estamos viviendo de la caída de ciertos renglones principales de exportación y cierre de empresas, la nación dispondrá de recursos en dólares para hacer frente y contribuir, hacer frente a la demanda de divisas y contribuir a la reactivación de la economía de acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades que nos brinde el panorama que se está aclarando. Asimismo, se está evaluando alternativas de acceso de liquidez a través de otros bancos y organismos multilaterales con los cuales el Banco Central mantiene institucionales relaciones, como es el Banco Internacional de Pagos, para fines de mantener abiertos mecanismos de acceso de liquidez de contingencia en caso de que las condiciones actuales se extiendan más allá de lo previsto. Debo decirle que el Banco Internacional de Pagos, que preside Agustín Carten, mexicano, un gran amigo de los dominicanos, y que en otras oportunidades ha cooperado con nosotros, le hicimos un depósito de unos 100 millones de dólares a ese banco, de manera de tener en reciprocidad financiamiento en torno a los recursos que tenga yo depositados, que puede ser una o dos veces esos recursos. Como pueden ver, señoras y señores, amigos todos, se continúa tomando medidas que deberán propiciar un incremento en el financiamiento del sector privado a un menor costo y condiciones más favorables, lo que contribuirá a mejorar el flujo de caja de empresas, proteger los empleos y facilidades, el consumo y el consumo de los hogares. Debo decir que en mi primera alocución, después que la Junta me autorizó, nosotros liberamos del encaje legal unos 30.000 millones y que esos 30.000 millones eran para, sobre todo, apoyar al sector turístico a una tasa baja de un 8% y a los exportadores, y dedicar también recursos para micro y pequeña empresa, y sobre todo al sector agropecuario. Pero como hemos logrado crear la Junta ha autorizado crear una nueva ventanilla a través del Banco de Reservas, que será el banco intermediario, el principal agente intermediario de unos 15.000 millones, estamos contemplando liberar esos recursos de encaje legal para que sean obtenidos o canalizados a sectores productivos del país. Estoy hablando del sector manufacturero, estoy hablando del comercio, estoy hablando de la industria en términos general, además de las exportaciones y el sector turístico. Es decir, que hay
cerca de 30.000 millones de pesos que pueden ser canalizados a todos esos sectores dependiendo de las condiciones que el banco, después de su evaluación correspondiente, lo coloque. Recuerde que los recursos de encaje legal en el Banco Central pagan cero. Cuando nosotros los soltamos, los bancos tienen ya un margen para colocarlo amplio, que puede llegar hasta un 8%, y que están disponibles y lo que tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el instructivo que hemos elaborado para la utilización de esos recursos. Estamos confiados en que la adopción oportuna de estas políticas junto al resto de las medidas económicas que se están implementando y la fortaleza, escuchen bien, y la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana nos permitirán enfrentar junto al sector privado de la mejor forma posible la situación adversa que presenta el COVID-19. Y en adición, les aseguro que las bajas presiones inflacionarias le otorgan a la política monetaria espacio para continuar adoptando medidas para mejorar las condiciones financieras, incentivar las inversiones de los sectores productivos y mitigar el impacto sobre las fuentes de ingresos de los hogares dominicanos, en particular de la población más vulnerable, de la población que ha perdido sus empleos y de la población que son informales. No debo dejar de mencionar que además de estas medidas, el Ministerio de Hacienda, la persona del licenciado Donald Guerrero, ha logrado gestiones importantes para el país. Debo decir que también el Ministerio de Hacienda ha hecho las gestiones del lugar con los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial y otros, que nos garantizan conjuntamente con los nuestros que tenemos fuerza, solidez para reactivar la economía nacional. Quiero concluir estas palabras reiterando el llamado a la unidad nacional para que continuemos enfrentando unidos esta compleja situación que nos impide la propagación del COVID-19. Con la valentía, la fortaleza y solidaridad que nos caracteriza a todos los dominicanos, confiados en nuestro Señor Todopoderoso para que nos siga acompañando en estos difíciles momentos que superaremos juntos, todos juntos, como la gran nación que somos. Pueden tener la certeza de que el Banco Central de la República Dominicana se mantendrá dando seguimiento al impacto de este virus sobre la economía dominicana y se encuentra preparado para continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar un deterioro en el empleo y la prosperidad de los dominicanos. Esta institución y la Junta Monetaria reafirman su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido y el buen funcionamiento de los sistemas financieros y de pago. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor gobernador.
Señor gobernador, varios colegas a través del chat institucional le han formulado algunas preguntas. Comenzaremos con Suelis Tejero, periodista de Diario Libre, quien plantea dos. La primera, ¿cómo ha sido hasta el momento el impacto del COVID-19 en la economía dominicana a partir de los datos preliminares que se tengan sobre la actividad económica y la inflación? Sueli Tejero. Tejero, Diario Libre. Tejero, ¿cómo estás? Quiero decirte que todavía no he logrado convertirme en un mago para predecir con una bola de cristal o con situaciones mentales algo que no he podido realizar. La economía dominicana, como yo señalé, hasta el mes de febrero mantenía un crecimiento de 5% y la inflación está bajo control absoluto, por debajo, en torno al 2%. Pero estamos evaluando cuál ha sido el efecto en el crecimiento de todas las actividades económicas consolidadas. Cuando yo tenga ese dato, seguro que se lo pondré a disposición, porque ni Estados Unidos ha podido dar ningún dato y dijo que hasta junio no podía opinar. Y Europa lo que ha hecho son predicciones. Y las predicciones nuestras es que el oro está hoy en 1754 y que las remesas andan como 60 millones menos que el año pasado, o sea que han seguido llegando. Y por el otro lado, lo que me ha dicho el ministro de Agricultura es que hay un exceso de producción de arroz y de productos agrícolas. Sin embargo, el sector turístico, ustedes saben la situación en que está y los problemas de algunas empresas, sobre todo de zona franca, que a pesar de que están trabajando, tienen problemas de exportación. Todo esto lo vamos a medir y con mucho gusto te prometo darte la primicia de los resultados. La segunda pregunta de Suelis es ¿qué está haciendo o qué piensa hacer el Banco Central para evitar presiones sobre el mercado cambiario ante la caída del turismo y las remesas por el COVID-19? La depreciación de la moneda al mes de abril, de acuerdo a la tasa de referencia del Banco Central, es de 2,2%. Todavía no es un peligro latente y usted puede estar seguro que los datos que nosotros tomamos son el promedio ponderado de todas las operaciones, no lo que diga fulano que está vendiendo y lo que diga Sultanejo, sino el promedio ponderado de tasas. Y esa es la que nosotros publicamos, que es una tasa de referencia. Esa tasa de referencia ha crecido en 2,2% únicamente. Sin embargo, con estas entradas de capitales que habrá, estamos hablando de 650 millones, 477 millones de derechos especiales de giro, además de 150 millones que desembolsó el Banco Mundial, unos 100 que se esperan, 100 millones del BID y otra parte que viene de parte del propio Banco Mundial para enfrentar este problema. Es que quizás
debemos ser un tanto optimistas de cómo vamos a cerrar el año. Bien, Alejandro Fernández de Argentarium pregunta, ¿están contemplando el establecimiento de un fondo de garantía para facilitar o impulsar que las facilidades de liquidez lleguen efectivamente hasta las MIPYMES? Él aclara, hace la pregunta independientemente de las facilidades de liquidez y del tratamiento regulatorio prudencial en cuanto a la clasificación de riesgo que ya se ha hecho. Los fondos de garantía, y lo sabe Alejandro Fernández, deben ser creados por el gobierno, y eso no está contemplado en el presupuesto de la nación. Entonces, probablemente no le puedo yo responder, porque esa no es mi área. Cuando se someta un presupuesto complementario, se contemple el fondo de garantía que él ha estado propiciando. Sí le digo que a Alejandro que he tratado, con la poca influencia que tengo, de eliminar el cobro del 10% al ahorro. Un país pobre no puede penalizar al que ahorra, que es más importante que ese fondo de garantía, que pues es una cosa transitoria. Los pobres que ahorran, cuando van a buscar su dinero, es cero. Y los que logran ahorrar y van metiendo, tienen que pagar el 10% del ahorro. Y eso está hasta por ley. En eso son las cosas que debemos enfocarnos. Y lo otro es por el canje de recursos de un cheque en un banco, además del punto 15 que le cobran por ley, porque por cada operación que hacen de depósito o de cheque o transferencia le cobran el punto 15, también le cargan un punto 20 por cuando excede de un monto. Eso lo tumbamos ya, lo aprobó la Junta Monetaria y lo tienen los bancos comerciales. Y estamos dispuestos a que el que cobre eso, le vamos a hacer pasar la de Caín. Si no, vamos a seguir permitiendo que por cambiar un cheque de un recurso que es mío y que yo le he depositado a un banco, este banco me cargue un punto 20%. Eso no es posible. Sobre todo que el Banco Central de la República Dominicana permanentemente los recursos que otorga a través de la emisión monetaria, cuando vienen a buscar dinero, se lo damos nuevos. Y los viejos lo estamos metiendo en otra bóveda, porque hemos comprado una máquina que nos permitirá con rayos ultravioleta desinfectarlos, para que los bancos disfruten y no sean mecanismos de contagio. Y los nuevos también los vamos a desinfectar. Y nosotros no cobramos por eso. Y damos un servicio a la comunidad. Sin embargo, cuando alguien va a un banco con un cheque y hace un cheque de un monto, de su dinero que ha depositado en ese banco, le cobran punto 20. Y además del punto 20, le cobran el punto 15, que es una ley que se creó cuando teníamos un acuerdo de facilidad ampliada. Y fuera de eso, le cargamos el 10%
a los depósitos de ahorro. Si queremos inclusión financiera, si queremos motivar el ahorro, porque los países que no ahorran no pueden invertir, no pueden crecer, eso no tiene sentido. Yo lo digo y no tengo ningún temor de decirlo, aunque sé que no es bienvenido en ciertas áreas. Bien, ahora tenemos el audio con una pregunta de Luis Brito de El Nuevo Diario. Adelante, Luis. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Brito, jefe de redacción. No se escucha. ¿Se escucha aquí? Mi pregunta tiene que ver con una... Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Brito, jefe de redacción del periódico El Nuevo Diario. Mi pregunta tiene que ver con una especie de proyección hacia futuro que hace el Banco Mundial. Hace unos días nosotros publicamos la información de que el Banco Mundial decía que la pandemia del COVID-19 provocaría un crecimiento económico negativo en América Latina y el Caribe. Hablaba de un 4.6% este año, con las caídas más pronunciadas, por ejemplo, en Ecuador, México, que verán contraer sus economías en un 6%, según esas proyecciones del Banco Mundial. Sin embargo, luego de que hace un paseo por los diferentes países que serán afectados seriamente en términos económicos por esta pandemia, pero cuando llegaba a República Dominicana hacía una especie de excepción. O sea, decía que la República Dominicana va a escapar de esta tendencia y que en consecuencia no tendremos una recesión económica, pero que sin embargo se prevé que este año 2020 cierre con un crecimiento plano de un 0%. Ahí parece haber un híbrido de dos informaciones, una positiva, que es que no tendremos recesión económica a consecuencia del coronavirus, pero que no tendremos crecimiento. Quisiera saber cómo el gobernador del Banco Central, diríamos que enfoca esta proyección que hace el Banco Mundial. Gracias. Luis Brito del Nuevo Diario. Tú me la estás poniendo muy fácil. Es como para que yo la bate. Porque realmente esos son proyecciones. Proyecciones que la hicieron hace 2 meses y medio atrás. Que no imaginaban el daño que iba a tener el coronavirus. En el caso de la República Dominicana, a ti se te olvidó que fuimos el país con mayor crecimiento en América Latina. Tuvimos un crecimiento de 5.1%. Y ellos están proyectando que vamos a tener un crecimiento plano. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de que no sea plano. Estamos haciendo un esfuerzo como dominicano, que al igual que tú o usted, le duele la situación del país. Yo pienso que las cosas no las podemos ver en forma negativa, sino positiva. El hecho de haber terminado con un crecimiento, no con 0 crecimiento, o sea, plano, ya eso fue un éxito. Eso fue un éxito. Y ahora, con todas las medidas que se están tomando, que vamos a tomar para reactivar la economía, yo pienso que las cosas van a cambiar. Solamente, para darte una idea, el oro está en $1,754 la onza hoy. Y nosotros habíamos proyectado cerca de 1,250. Ahí hay un monto grande. Mientras otros genios del país, que yo respeto y admiro, pronostican que las remesas se van a caer, yo les recuerdo que las mismas razones más agravadas para que envíen remesas al país están hoy
viviendo sus familiares en la República Dominicana. Esa es una apreciación muy personal, porque el que mandaba 100, por ejemplo, para su esposa y sus 2 hijos, con esta situación de encerramiento que tenemos y con este ambiente, lo esperado es que manden 140. Es probable que las remesas se mantengan por debajo de lo que fue en el año 2019, pero yo estoy casi seguro de que sobrepasaremos los 500 millones de dólares de remesas, casi seguro. Y cuidado, dice aquí Joel, con la mano me hace así. Y el otro aspecto que es muy importante es el trabajo del sector agropecuario. El sector agropecuario, según escuché, me comentaron, tiene una sobreproducción de arroz y tiene una sobreproducción de frutos. Y todo eso contribuye a que el país se desenvuelva. Y el crédito está en 12% interanual. Extraordinario, extraordinario. Cuando a mí me dieron el dato yo no lo creía y tuve que ir a los números, compararlo y sacar yo mismo las relaciones. Y sí está creciendo al mes de abril en un 12%. Y crédito es inversión. Y crédito es reactivación. Seamos positivos y dámosle a la Virgen que nos siga protegiendo y al Señor con su manto divino y tratemos de alcanzar un crecimiento razonablemente adecuado para la situación que estamos enfrentando. Te doy las gracias por tu importante pregunta, que es muy importante. Bien, Amarilis Castro del periódico Hoy reporta la queja de algunos usuarios de algunos bancos comerciales que, según ella dice, a pesar de las promesas que han hecho, siguen aplicando moras y cobros compulsivos. Bueno, hay una disposición de la Junta Monetaria. Lo que va a hacer el superintendente, que se va a meter en eso. Quien tiene que meterse en los bancos es el superintendente de bancos. Y la denuncia debe ir a la superintendencia de bancos. Si hay moras y las siguen cobrando, entonces lo que tienen que hacer es que apretar y penalizar. Lo que pasa es que aquí hay instituciones que se creen dueños del país y que respetan a veces lo que ellos entienden que deben respetar. Yo me voy a reunir independientemente de eso con los presidentes de los bancos comerciales y les voy a advertir que de no cumplir con las disposiciones que se han adoptado en la Junta Monetaria, tomaremos medidas muy drásticas. Y finalizaremos, señor gobernador, con el audio de una pregunta de la periodista Maciel de Jesús del periódico El Dinero. Preguntas para el gobernador. Preguntas para el gobernador del Banco Central son las siguientes. ¿Cuáles han sido los efectos a las medidas monetarias tomadas hasta este momento? Y en otro orden, el Banco Central reconoció que no estaba en capacidad de prever cuánto crecería el PIB, pero ya el Banco Mundial estima que solo Guayana y República Dominicana no caerán en rojo este año. ¿Qué dicen sus proyecciones? Gracias. Ellos hicieron unas proyecciones en el mes de octubre y las revisaron ahora y le está dando esos resultados. Nosotros terminamos con un crecimiento muy alto y vamos a revisar nuestras proyecciones y daremos nuestros datos también, porque tenemos tres modelos econométricos
que nos permiten prever dónde ubicarnos. Lo que yo no puedo es, como hacen los magos, meterme la mano en un bolsillo y sacar un conejo. Porque nosotros cuando queremos, escuchamos a los organismos internacionales y cuando no queremos, no lo escuchamos. Nosotros vamos a hacer nuestras propias proyecciones y ya tenemos una gran parte. Es probable que este mes haya sido probablemente el mes de abril haya sido no un buen mes. Y yo lo daré a la publicidad con la transparencia que siempre lo doy. La otra pregunta que usted hace es, y yo lo dije, pero se lo voy a repetir, la medida que hemos tomado, hemos colocado 41,000 millones de pesos hemos colocado ya. 41,000 millones de pesos hemos colocado ya a través de repos principalmente y unos 4,000 millones, 4,000 a través del encaje legal. Si lo sumamos, eso da 44. Digo, 40. 41,000, dice ahora este señor, de un monto que era de 80,000. Es decir, de 80,000 llevamos, que fue originalmente, llevamos 41. Y ahora lo subimos a 100,000. 100,000 millones. Lo grande de esto es que prácticamente muchos bancos centrales, sobre todo de Centroamérica, el Caribe y hasta otros bancos, nos viven preguntando cómo es que lo hacemos, cómo es que hacemos las cosas. Yo le digo que eso es suerte.